La frecuencia del mundo es la frustración. Las puertas que hay ahí marcan la disponibilidad. El sacral abierto es el súper disponible. Toda la vida, sin saber poner límites a nada. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. Sigue, sigue y acabas amargada y resentida. ¡14! Roland Garros. Son tabús la sexualidad. Esto trae grandes dilemas en la pareja. Pero no puedo llevar tu ritmo de vida. Mundo de los generadores. El sacral, el motor de vida, 70% de la humanidad con este centro definido. Este es el centro del trabajo, este es el centro de la disponibilidad, este es el centro del motor sexual. Sacral definido es igual a generador y generador es igual a frustración. Porque los generadores no hacen lo que aman. Los generadores están aquí para trabajar. Los generadores están aquí para reproducir lo que les gusta cada día. Están aquí para hacer. Los manifestadores, los proyectores, los reflectores. Tenemos el sacral abierto. La frecuencia del mundo es la frustración. Los que tenemos el sacral sin definir estamos aquí para vivir la vida. No para hacernos una vida. Todos los que tenemos el sacral abierto sabemos que no estamos aquí para trabajar. Desde niños sabemos que no estamos aquí para trabajar, que nos lo haga otro. Desde que naciste te han dicho lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, de qué manera lo tienes que hacer. Si los generadores son esclavos trabajando, el sacral abierto es un súper esclavo trabajando. Es un súper trabajador. Y aquí está la gran disfuncionalidad que tenemos, que nosotros no estamos aquí para trabajar y acabamos siendo los súper trabajadores. Cuando nosotros estamos aquí para guiarlos a ellos, no para acabar siendo súper esclavos de ellos. El sacral, biológicamente, está asociado, es el único centro que opera de manera diferente en hombres y mujeres, ya que en hombres está asociado con los testículos y con la testosterona, y en las mujeres con los ovarios y con los estrógenos. Y el punto más álgido de fertilidad en el hombre creo que está en los 18 años, y el punto más alto de la mujer está en los 30 años. A nivel reproductivo, a nivel de disponibilidad, porque eso es lo que es el sacral, disponibilidad, depende de qué puertas hay ahí. Las puertas que hay ahí marcan la disponibilidad. Un generador es una persona disponible, pero en funciones específicas, lo que haya en ese sacral definido. Como el generador es disponible, el sacral abierto es el súper disponible. En cualquier relación, ahí estoy, sí, ahí estoy, sí, sí, voy, sigo, tranqui, sigo, sigue, y acabas amargada y resentida, o acabas amargado y resentido porque has entrado de manera incorrecta en la relación. No hay nada más importante para el proyector que la relación, con quién estás entrando. Y un motor muy seductor es este, porque aquí está la vida. La manera de descansar del sacral definido es diferente al sacral sin definir. Para descansar, el sacral sin definir necesita aprender cuándo ya basta. Y si de niño no te enseñan a poner límites, llevas toda la vida sin saber poner límites a nada. No sabes cuándo es suficiente de nada. Ni de lo bueno, ni de lo malo. No sabes cuándo es suficiente de pensar en cosas que no importan. No sabes cuándo es suficiente de estar siempre corriendo detrás de respuestas. No sabes cuándo es suficiente de estar aferrado a lo que te perjudica. No sabes cuándo es suficiente de parar, de hacer algo. No sabes cuándo es suficiente de seguir viendo una serie, de seguir viendo una película, de no descansar, de no dormir, de seguir trabajando. Porque esto va directo a tu mente. Y lo que le va diciendo a tu mente es sigue, léete un capítulo más, sigue, estudia un curso más, entrena 1 hora más, no pares, sigue, como la canción. No pares, sigue, no pares, sigue. Y sigues. Y llega un punto que tu cuerpo no puede más, que tu psique no puede más. Porque aquí estamos hablando de un vehículo que tiene una manera de funcionar. Y si tienes el sacral abierto, no estás aquí para ser un 7-Eleven.
No estás aquí para estar abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Necesitas aprender a poner límites. Necesitas aprender a decir ya basta. Porque esto es lo que te aplaude mucho la gente. Te ven como una persona que no tira la toalla nunca. Porque esa es la publicidad del mundo del no ser. Rafa Nadal, no tires la toalla nunca. Rafa Nadal tiene el sacral abierto. Nunca sabe cuándo ya basta. No vale solo con 4 Roland Garros, tengo que tener 5. No vale con 5, tengo que tener 7. No vale con 7, tengo que tener 10. No vale con 10, tengo que tener 12. No vale con 12, tengo que tener 14. 14 Roland Garros. Porque no sabe cuándo es suficiente. Y la gente le aplaude eso. Nunca tira la toalla. Sí, ¿tu cuerpo cómo está, colega? 14 Roland Garros, muy bien, pero ¿tu cuerpo dónde está? Y eso es lo que la gente le aplaude, porque la gente aplaude al no ser. La gente aplaude ser complaciente, ¿eh? La gente aplaude quedar bien. La gente aplaude no crear situaciones de incomodidad. La gente aplaude tener muchas certezas y aferrarte a ellas. La gente aplaude que vayas tras tus planes mentales. La gente aplaude que seas una persona muy rápida. La gente aplaude que seas un súper esclavo en el trabajo. ¿Os imagináis una persona con la raíz abierta, sacral abierto, plexo abierto, en un trabajo, sin saber cuándo es suficiente de siempre correr para librarse de cualquier problema, evitando la confrontación y la verdad con su jefe? ¿Qué os parece eso? Bien, eso lo aplauden mucho. Pero ¿cómo llega a casa esta persona? Amargada y resentida. El sacral no es consciencia, es un motor mecánico. Son tabús la sexualidad. Y que la sexualidad tiene como su manera normalizada de cómo tiene que ser o cómo debería de ser. Nosotros estamos aquí para desmitificar la sexualidad. La mayor intimidad que puedes tener con un proyector no es sexual, es la comunicación. Si no tienes buena comunicación con tu pareja como proyector, estás jodido. Muy jodido. Yo me acuerdo con mi ex, que incluso le puse el límite a la sexualidad. Lo que mejor nos iba era la sexualidad y el humor. Eso estaba muy bien. Todo lo demás era un desastre. Y yo le puse ya basta, ya suficiente, porque lo estamos arreglando todo desde el sexo. Y con el tiempo fue un chantaje hacia mí ella. Me acuerdo una vez que me castigaste sin sexo porque me dijiste que no sé qué, no sé cuánto. Ya vale de tener que resolver siempre las cosas desde el mismo lugar. Los proyectores tenemos la capacidad de poder aprender mucho de la vida, de un árbol, de un gato, de un perro, de un generador. Muy importante para la gente que tiene el sacral abierto, aprender a poner límites para poder descansar. Eso está profundamente condicionado desde niños y eso es muy poco saludable para nosotros. No significa que necesitemos muchísimo descanso, significa que necesitamos descanso de calidad. 70% de la humanidad tiene el sacral definido. Allá donde vayamos, estamos magnificando el sacral. Necesitamos estar tiempo a solas para limpiar el sacral, para limpiar todo ese condicionamiento. Un proyector necesita sí o sí dormir solo. No podéis dormir con la pareja. No vais a dormir bien. No vais a descansar bien. Os vais a levantar igual de agotados o más de como os fuisteis a dormir. No podéis iros a dormir exhaustos. Y esto lo hacéis cada día. Cada día. Y si llegáis exhaustos a dormir, no os dormís. Es muy importante irse a dormir antes de acabar agotado. Y no solamente agotado físicamente, agotado emocionalmente, agotado psicológicamente. No lleguéis nunca al agotamiento de nada. Estáis con alguien con la cabeza definida y el tema ya se vuelve demasiado conceptual, es como, uff, me agotas. Ya basta. Yo siempre que me voy de vacaciones me voy a un hotel con todo incluido. A mí que no me saquen del hotel. Siempre problemas con la pareja. Que si vamos aquí, que si vamos allá, que si hacemos esto, que si hacemos lo otro, yo no salgo del hotel. Todo incluido, piscinita, ponme la pulsera y déjame. Si los padres saben que tienen un hijo proyector y lo educan de una manera que nunca llega al agotamiento, ese niño sabe que eso es saludable para él, porque esa ha sido su educación.
pero como has sido educado para ser el más energético de todos, como has sido educado para tienes que ser normal y lo que es normal es ser energético, pues tienes que hacer como hacen los demás y no vivir como un tipo no energético y no vivir como un sacral abierto. Cuidado que os estoy enfocando mucho rato en el proyector, pero el sacral abierto también lo tiene el manifestador y el reflector, ¿eh? Y cuando empiezas a tener conciencia de todas estas mecánicas y le dices a tu pareja, me voy a dormir ya, cariño, no, vamos a ver una peli, siéntate un ratito, venga, va, no sé qué, ya la has cagado. Esto trae grandes dilemas en la pareja. Que duermas solo no significa que no quiera estar contigo. Que duermas solo no significa que no quiera tener sexo contigo. Me vaya a dormir antes no significa que no te quiera, significa que me respeto mi cuerpo y me trato por quien soy. Y yo gano y tú ganas, porque entonces me levanto con más energía, me levanto fresco, me echo una limpieza áurica y al día siguiente podemos hacer cosas, pero no puedo llevar tu ritmo de vida, porque no soy energético. Ya lo he hecho durante muchos años, no lo voy a seguir haciendo. No estoy disponible para ti 24 horas al día. Lo siento, cariño, te quiero mucho, pero hoy me quedo en casa. ¿Y qué vas a hacer? Nada.